Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Una mañana sin duda especial, donde venimos a las aguas bautismales, un mandato del Señor por el cual todos los que hemos creído en el Señor hemos pasado. Unos antes, otros después, no importa. El asunto es poder obedecer al Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias, voy a ser breve. En Mateo capítulo 3, para luego proceder ya directamente a los bautismos. Mateo capítulo 3, dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, quiero hablar de algunos condimentos elementales del bautismo. En primer lugar, el bautismo implica arrepentimiento. Es decir, nadie debería venir a las aguas del bautismo sin reconocer en su vida que necesita el arrepentimiento. Nosotros como iglesia no queremos llenar planillas. Hemos tenido años donde no hemos tenido bautismo y no se ha caído el cielo, no se cayó la estructura de la iglesia, no me han quitado mi grado pastoral ni nada de ello, sino que queremos ser serios, lo más serio posible. Solamente Dios puede ver el corazón de una persona. Nosotros vemos algunas evidencias externas nada más. La Biblia dice claramente: conoce el Señor a los que son suyos. No lo conocemos nosotros suponemos cosas. Nosotros suponemos transformaciones, suponemos cambios. ¿Por qué? Por ciertas evidencias externas. Por eso también dice la Escritura: conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, la mirada del Señor está puesta en el corazón de la persona, pero, agrega, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, nadie que esté perseverando en el pecado puede decir: yo he conocido al Señor. No. A ver, sin duda todos pecamos, eso está claro. Pero una cosa es pecar, otra cosa es perseverar en el pecado. Sin duda, en mis hermanos que hoy participan del bautismo, en mí y en cualquiera de nosotros, hay cosas que corregir, ¿verdad que sí? Sí, sin duda. Alguno podrá decir: ¿y en usted, pastor? Sin duda, hay cosas que corregir, siempre hay cosas que corregir. Pero eso es bueno saberlo y entenderlo, porque Dios está obrando en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. La semana pasada le decíamos a los hermanos en la última clase de bautismo que es bueno cuando nuestra conciencia está siendo amonestada. ¿Por qué? Porque cuando tu conciencia y mi conciencia es amonestada, es un buen síntoma. Es el síntoma de que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón. Si una persona no siente ninguna amonestación acerca de sus errores, esa es una alarma mala. No hay alarma directamente. Pero cuando hay una amonestación interna, es la amonestación a la conciencia que el Espíritu Santo está haciendo y que te está diciendo: el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. En aquellos días, antes de que comenzara el ministerio del Señor, apareció Juan, y se lo conoce por el Bautista, justamente porque la tarea era esa: bautizar a las personas. Y en este bautismo que él hacía, si bien este no es el bautismo cristiano, es un precedente, sin duda. ¿Por qué digo no es el bautismo cristiano? Porque, por ejemplo, Juan el Bautista no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, él no bautizaba así. Simplemente la gente venía, se bautizaba para perdón de pecados. Es decir, reconociendo que eran pecadores. ¿Por qué Juan hacía esto? Los judíos tenían esta costumbre. Hablo de los judíos comunes y corrientes, no Juan el Bautista. Los judíos comunes y corrientes, por ejemplo, los fariseos, cuando una persona, cuando un gentil, cuando un extranjero quería adoptar el judaísmo, como ellos pensaban que eran muy sucios, muy perversos, muy asquerosa su vida, de hecho, los judíos trataban a los no judíos como perros. Hoy nosotros pensamos en un perro, en una mascota. Antes no, un perro no era una mascota, era un ser absolutamente despreciable. Era un ser totalmente abominable e inmundo.
Los judíos no tenían un perro como mascota como hacemos nosotros hoy en día en nuestra cultura occidental. Para los judíos un perro era realmente algo despreciable. Es como decir nosotros adoptando una hiena de mascota. ¿Quién adoptaría una hiena de mascota? No, es un ser despreciable, no es algo que a nosotros nos gustaría. Bueno, los judíos, cuando un no judío quería adoptar la religión judía, eso se llamaba un prosélito, ellos lo hacían bautizarse. Es decir, en la mentalidad judía, cuando venía alguien que quería adoptar el judaísmo, los judíos decían, no, para ser parte nuestra primero tienes que bañarte y sacarte toda la suciedad que naturalmente tú tienes. Ese era el concepto. Entonces aparece Juan el Bautista, un judío, pero que ahora le dice no a los gentiles, sino a los propios judíos: si ustedes quieren recibir el reino de Dios, tienen que sacarse la porquería y la suciedad que tienen encima. Y los judíos decían, nosotros, sí, ustedes también. Porque es que delante de Dios, no por ser judío, chileno, argentino, de donde querramos que seamos y el pensamiento que tengamos delante de Dios, dice el profeta Isaías, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros para no oír. El pecado es una barrera no solamente de los gentiles, de los judíos y de toda la humanidad. Por eso cuando alguien viene al Señor, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no podemos pasar a las aguas del bautismo. ¿Y qué significa arrepentimiento? En 2 o 3 palabras. La palabra griega que se utiliza para arrepentimiento es metanoia, algo parecido a metamorfosis, una transformación. Arrepentimiento literalmente significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Pero cambio de mentalidad ¿en relación a qué? En relación a Dios, en relación a Jesucristo, en relación hacia el pecado. Cuando yo me arrepiento, realmente estoy reconociendo que soy pecador, estoy reconociendo que necesito a Jesucristo como Señor, estoy reconociendo que solamente su sacrificio puede limpiarme. Es un cambio de mentalidad. Eso se requiere en el ser humano, no es algo que Dios te va a dar. Hay gente que dice, bueno, cuando Dios me dé arrepentimiento. No, uno debe arrepentirse. Algunos dicen, cuando Dios me dé fe. No, nosotros tenemos que tener fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe crece conociendo y oyendo la palabra de Dios, por supuesto. Pero esas son actividades humanas. No podemos culpar, bueno, yo no me arrepentí por mi papá, por mi mamá, por la iglesia, por el pastor, por esto, por lo otro. No. Si alguien no se arrepiente es por propia decisión, es por propia voluntad. Y Juan el Bautista lo primero que viene diciendo es arrepentíos. ¿Por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, anoche nuestro hermano Gaspar predicaba en la carta a los Efesios acerca de la luz. Cuando se enciende la luz y hay buena luz, podemos mirar nuestras vestiduras y detectar que hay manchas en ellas. Pero si es de noche, nada se nota. Si estamos caminando en la oscuridad, no hay ningún problema para nosotros. Pero cuando se enciende la luz y cuando hay buena luz, comenzamos a ver nuestros defectos, nuestras manchas y nuestros errores, nuestras imperfecciones. Pues cuando el reino de los cielos se ha acercado, es la luz de Dios, Jesucristo, que es la luz que alumbra este mundo, se acerca a nosotros, nos damos cuenta que necesitamos limpieza, nos damos cuenta que necesitamos purificación. ¿Ha entrado alguna ama de casa en aquellos rincones de la casa donde normalmente uno nunca entra y prende la luz? Y se da cuenta que hay telarañas, que hay polvillo, que hay suciedad, que hay hongos en la pared, que hay moho y cuánta otra cosa más. Tal vez hasta algún roedor escondido por ahí, no sé. Pero mientras todo estaba en oscuridad, nada se notaba hasta que llegó la luz. Y cuando el reino de los cielos, cuando la persona de Jesucristo, cuando el mensaje del Evangelio se acerca a nosotros, nos miramos a nosotros mismos y comenzamos a darnos cuenta de que necesitamos limpieza. Y Juan dice esto, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él habla de sí mismo, bueno, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Yo tengo un mandato y así nosotros también tenemos un mandato.
ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Juan cumplió con su mandato. Estaba profetizado que él iba a ser esa voz en el desierto que iba a anunciar el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Nosotros como iglesia tenemos un mandato: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente tenemos que predicar el Evangelio, es la buena noticia de salvación, en Jesucristo hay salvación, sino que también tenemos que enseñar. Por eso la iglesia enseña, la iglesia evangeliza, ir por todo el mundo, como está allí en nuestro lema, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero como decía nuestra hermana Viviana en el día de hoy, ¿es solamente predicar el Evangelio? No, después tenemos que seguir. Así comienza. Comenzamos por la predicación del Evangelio, por la buena noticia. Dios se ha acercado. Necesitamos arrepentirnos, pero después, una vez que damos estos pasos de obediencia, por ejemplo, bautizarnos, tenemos que seguir educándonos. ¿Cómo es esta vida cristiana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y para ello está la iglesia, gloria al Señor. Para eso hay maestros, hay hermanos, hay pastores que nos pueden ayudar simplemente a caminar esta vida cristiana. Juan el Bautista cumplió su cometido. Él anunció. Nosotros hoy también estamos cumpliendo parte de lo que es el Evangelio, la gran comisión. Dice el versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, ¿haciendo qué? Confesando sus pecados. Es decir, no es que la persona venía allí al Jordán y decía, yo hice esto, aquello, esto, otro. No. Simplemente decía, soy pecador. Porque eso es lo que necesitamos reconocer delante de Dios, que somos pecadores. Eso es confesar nuestros pecados. Es reconocerme como una persona que necesita el perdón de Dios. Y venían a él y eran bautizados. Y eran bautizados, por supuesto, en un río. Significa esto que había agua suficiente como para sumergirlos en el agua. Nosotros bautizamos por inmersión. No bautizamos por rociamiento. Creemos que la Biblia es clara en esto. Que una persona debe ser sumergida. ¿Por qué? Porque se representa la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La muerte a una vida vieja pasada y la resurrección a una vida nueva, a una vida transformada. Claro que el agua no tiene ninguna propiedad. Nosotros vamos a ir ahora a una pileta allí afuera. O los hermanos que se van a bautizar. ¿Puede esa agua que fue llenada anoche con agua de Absa limpiar la conciencia, limpiar el pecado? De ninguna manera. Porque la Biblia es clara en esto: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay mitos evangélicos muy malos, muy erróneos. Debemos ir al río porque el agua corre. ¿Y para qué queremos que el agua corra? ¿Qué hace el agua al correr? Pues va al mar. ¿Pero qué hace con mi conciencia? ¿Qué hace con mi ser interior? Nada. No tiene ninguna propiedad. Le decía la semana pasada en la última clase a los hermanos candidatos al bautismo, ¿saben qué va a suceder cuando ustedes se metan al agua del bautismo? Se van a mojar. Eso es todo. Porque el agua no tiene otra propiedad. Solamente los va a mojar, ¿verdad que sí? No va a pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque esa agua bautismal representa algo que ya sucedió en el corazón. Mi corazón fue lavado. ¿Y con qué fue lavado? Mi conciencia fue lavada. ¿Y con qué fue lavada? Con la sangre de Jesucristo. Es un acto de fe. Es un acto de fe. He venido al Señor y le he dicho, Señor, solo tu sangre puede limpiarme de todo pecado. Y venían a Él confesando sus pecados, es decir, reconociendo, soy pecador. Imagínense el choque cultural que trajo Juan el Bautista. Esto lo hacían hacer a los gentiles, a los perros, a los inmundos, a aquella gente despreciable. Juan le dice, ustedes también. Porque todos necesitamos esto. Y cuando aparece Jesucristo, Juan entiende, porque él sabe el mensaje que está dando y le dice al Señor, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Porque el único que no necesitaba ser bautizado era nuestro Señor. Sin embargo, para darnos ejemplo, para aquellos que discuten el bautismo, ¿por qué me voy a bautizar? Porque el Señor nos dio ejemplo. Aún Él sin necesitarlo lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Aún Juan el Bautista, un hombre de Dios tremendo, extraordinario, Jesús dijo de él, no hay mayor que Juan el Bautista sobre la tierra. Sin embargo, Juan reconoce, yo necesito también ser bautizado por ti. Y eso es lo que nosotros reconocemos. ¿Pero qué más? Estamos viendo simplemente algunos puntos importantes.
Versículo 7, al ver él, Juan el Bautista, ¿no? Al ver él que muchos de los fariseos, claro, los que decían, no, nosotros no, de ninguna manera. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos, es decir, la casta religiosa, venían a su bautismo, pero no venían para ser bautizados, venían para o criticar, o murmurar, o condenar, o para decir, mira aquel, claro, con razón, qué vida, mi vecino el judío, mi vecino este, aquel, este otro, ahí está como un gentil, como un perro, bautizándose. Si eso lo tienen que hacer los otros. Ellos venían con una actitud crítica absolutamente. Dice, venían a su bautismo, les decía, Juan les decía a ellos, ¿cómo les decía? Generación de víboras, es decir, hijos del diablo, porque obviamente la serpiente en la Biblia representa a Satanás. Hijos del diablo es lo que le está diciendo Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y miren lo importante acá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, ustedes dicen estar arrepentidos, demuéstrenlo por sus frutos. Y esas palabras siguen vigentes hoy. El que dice que conoce a Dios, ame a su hermano. Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? El que aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Y acá Juan los confronta con esta tremenda verdad. Ustedes dicen estar arrepentidos. Ustedes piensan que no necesitan las aguas bautismales. Pues demuéstrenlo con sus hechos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora al hablar de frutos, les va a poner el ejemplo supremo. El árbol. Hay árboles frutales y hay árboles no frutales. Hay árboles que dan frutos y hay árboles que no dan frutos. Anoche nuestro hermano Gaspar nos hacía una pregunta en la predicación. ¿Estamos quemados? Nuestra lámpara, nuestra ampolleta, como se dice en Chile, o nuestro foco, como querramos llamarle. Sí es un foco, pero está dando luz. Está apagado, tiene el filamento cortado, las LED ya se han quemado y no produce luz. Pues sin duda todos somos un árbol. La Biblia dice que somos un árbol, pero somos un árbol con frutos o puede ser un árbol sin fruto. El Señor fue a una higuera y la higuera representa a Israel. ¿Y cómo encontró esa higuera? Dice que tenía mucha hoja, pero no halló fruto en ella. Es decir, pueden haber apariencias de cristianismo, pueden haber apariencias de piedad, pero no necesariamente estar dando frutos. Y Judas, la carta allí antes de Apocalipsis nos dice que también hay árboles otoñales, desarraigados y doblemente muertos. Es decir, nunca dieron fruto y ya no lo darán. Terrible. Pero no es que Dios quiera eso, es que nuestro corazón se presta para esas cosas. Y Juan va a hacer esta comparación acá con el árbol. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, Dios puede sacar hijos de donde Él quiera. No se trata de la casta, no se trata de lo que hay en tu sangre, si hay sangre azul, soy hijo de pastor, no es que mi papá está en el coro, no es que mi mamá es de jefa de Dorca, no tiene nada que ver de dónde la familia de la cual tú provengas. Yo he escuchado a gente que dice, yo nací en el Evangelio. No, usted no nació en el Evangelio, nadie nace siendo cristiano. Dígale al que está al lado, tú no naciste cristiano. No. Porque eso sería contradecir la Escritura. Todos hemos nacido pecadores y necesitamos un día venir a Cristo. Gloria a Dios si en la familia en la cual hemos nacido eran ellos cristianos. Y nuestros padres eran cristianos y nos hablaron del Señor y nos condujeron hacia el camino de la fe. Pero un día nosotros por decisión propia tenemos que tomar la decisión, tenemos que tomar la determinación. Señor, yo en primer lugar soy pecador y necesito de ti. Nadie nace siendo cristiano. Todos nacemos siendo perdidos, hundidos en delitos y pecados. Y viene el ejemplo de los árboles, versículo 10. Y ya también el hacha, escuche esto, está puesta ¿a dónde? Al tronco, a las ramas superficiales. ¿A dónde?
a la raíz. Y usted sabe que cuando usted corta un árbol de raíz, ¿qué pasa con él? Ya no vuelve a crecer. Es decir, es el juicio de Dios. Es que hay personas que inutilizan la obra de Dios. En el Antiguo Testamento hay una parábola, más de una, acerca de la nación de Israel y la viña. Dice, yo planté una viña. Planté árboles, porque el árbol es una viña. Planté una viña. Pero dice, la cuidé, la regué, la desmalecé, he esperado tiempo para que dé fruto, ya es hora de que dé fruto, pero no da fruto. La cortaré entonces. Y ahí aparece también en el Nuevo Testamento el Señor diciendo, no, dale un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Hermanos, cuando nosotros ocupamos un lugar en los caminos del Señor, también se espera que demos fruto. Que haya algo en nuestra vida, no sé si mucho o poco, unos darán a 30, otros a 60, otros a 100 por uno, no importa, pero tenemos que dar fruto. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Pero si pasan años y años dentro del camino del Señor, dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios, y no hay cambios en nuestra vida, somos un árbol sí, pero un árbol sin fruto. Y acá el juicio es, si el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, escuche, todo árbol que no da buen fruto. A veces se da fruto, no es que no se da ninguno, pero son frutos malos. En la parábola del trigo y la cizaña se parecen muchísimo al trigo. Pero el trigo molido es harina, la cizaña molida es veneno. Son parecidos. No se alcanza a ver la diferencia. Los obreros de la viña le dijeron, Señor, arrancamos la cizaña porque está mezclada con el trigo. El Señor dice, no, porque ustedes pueden arrancar el trigo también. Es decir, nosotros humanamente no alcanzamos a ver los corazones. No sabemos exactamente qué pasa en el corazón de las personas. Usted no sabe lo que hay en mi corazón. Yo no sé lo que hay en su corazón. Pero Dios sí lo sabe. Conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, esa tarea la harán los ángeles al final. Ellos separarán el trigo de la cizaña. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El castigo. Alguno me preguntará, pastor, si todos somos árboles, hay árboles que no dan fruto, hay árboles que dan frutos, pero son frutos malos. ¿Cómo puedo hacer para dar buen fruto? ¿Quiere que le diga el secreto? ¿Cuántos quieren escuchar hoy en la mañana el secreto? El secreto de dar buen fruto. Salmo número 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aférrese a la palabra del Señor. Este es el agua de vida. Aférrese al Señor Jesucristo de todo corazón, sin engañarnos a nosotros mismos, sin tener una apariencia de piedad, sino ser piadosos de verdad, genuinamente. Hoy estamos vestidos de blanco. Lo importante no es la vestimenta externa. Agustín nos decía, no, pero la túnica, pastor, y él le daba un poco ahí de cosquillas a la túnica. No es importante la túnica, en verdad. Lo importante es nuestro corazón. Y eso solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. El secreto de dar frutos y de dar frutos buenos es venir a la palabra de Dios. Limpiarnos en esta palabra. Dejar que ella trabaje en mi corazón. Hacerle caso, oírla, meditarla, aprenderla, obedecerla. Ahí está el secreto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos. También son árboles, pero son como hojarasca, se los lleva el viento. Están, pero luego desaparecen. Por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11, ya cerca del final. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Claro, yo es lo que puedo hacer, dice Juan el Bautista. Es simplemente un símbolo. Agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, es decir, Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Él qué hará? Una de dos, mire, usted elige. O Él te bautiza en Espíritu Santo o te bautiza en fuego. Algunos lo mezclan, pero eso es un error. Porque es o lo uno o lo otro. Y nosotros vamos
al resto de las Escrituras, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, y nos dice que todos los creyentes fuimos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Es decir, que cuando yo vine a Jesucristo, el Espíritu Santo me hizo miembro de la familia de Dios. Me sumergió en el cuerpo de Cristo y yo soy parte de la iglesia. Amén. El bautismo espiritual. Es decir, Jesucristo te puede bautizar en el Espíritu Santo y te hace parte de la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia ya? O aquellos que no se arrepienten, aquellos que no quieren reconocer su necesidad de cambio y aquellos que no dan fruto, los bautiza en fuego. ¿Por qué hago esta diferencia? Mire lo que dice el versículo 12, clarísimo. Su aventador. ¿Sabe lo que es el aventador? El tridente. Ese cabo así largo y en la punta allí de metal, 3 dientes como si fuera un tenedor gigante, el aventador. Clava allí el tridente en la paja. ¿Y qué dice? Su aventador está en su mano y limpiará su era. La era es el lugar donde justamente se separa la paja del trigo. Venía un labrador en aquellos tiempos y la era la tenía allí, digamos, en la lomita de su campo. Allí cortaba todas las gavillas y lo llevaba allí, a la parte alta, a esa lomita. Eso era la era. ¿Y qué hacía con el tridente? Lo clavaba allí y lo lanzaba al aire. Como está en la loma, corre viento. Como acá en Bahía Blanca, ¿no? Vaya, así corre viento. ¿Y qué hace el viento? ¿Se lleva qué? La paja. ¿Y qué cae? El trigo. Es la manera antigua de separar la paja del trigo. Entonces clava el tridente, larga todo para arriba, vuela la paja, se la lleva el viento, pero queda el trigo. ¿Y qué dice? Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué hace? Recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué hará con la paja? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O lo uno o lo otro. Es decir, con Jesucristo no hay medias tintas. Pero gloria al Señor que Él les da la oportunidad a todos, porque Juan vino diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y para quién era esa palabra? Para algunos, para un grupo selecto, para un grupo de membresía especial, para algunos súper espirituales. ¿Para quién era esa palabra? Para todos. Y el mensaje del Evangelio es para todos. Pero cada uno de nosotros tenemos que decidir. Hay hermanos que se van a bautizar en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les fortalezca. Dudas siempre van a venir por allí a nuestra mente. Acudan siempre al Señor. Él limpió nuestros pecados. Hay otros que todavía no se van a bautizar. Pero como decíamos recién, ¿por qué no hacer bautismo el mes que viene? ¿Cuál es el problema? Si la iglesia puede hacer bautismo en cualquier momento. ¿O hay alguna fecha en especial? No. Simplemente hace falta tener personas. Tenemos allí a 3 jovencitos en fila, otro jovencito más adelante, otra jovencita más adelante, tenemos otra joven por allá en el medio, quién sabe, otros jovencitos por allá atrás. Uy, Señor amado, tenemos como para hacer dulce de leche de bautismo. Tenemos otro joven allá atrás, mirá, que me está mirando ahí fijamente y está atendiendo la palabra del Señor. Así es que hay muchos. Pero va a depender de ustedes si han creído o no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Y qué van a tener que hacer? Simplemente tener unas charlas donde le explicamos estas cosas, nos tomamos el tiempo. Y si Dios quiere, el mes que viene tenemos más bautismos. ¿Qué dice la iglesia? ¿Tendríamos más bautismo el mes que viene? Amén. La invitación sigue intacta para todos. No hay ningún problema. Pero hay que entenderlo. Tiene que haber una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de mente. Y eso tiene que estar reflejado en un cambio, en frutos, en una vida que certifica que justamente Jesucristo es mi Señor. ¿Errores? Sí, los van a ver. Mientras estemos en este envase, perdónenme, pero vamos a tener errores. Pero el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y a medida que cometemos un error, va a venir el Espíritu Santo a nuestra mente, nos va a amonestar y vamos a doblar nuestras rodillas y le vamos a decir: Señor, ayúdame a vencer estas cosas, porque quiero seguirte, porque tú eres mi Señor.
Aunque nadie lo esté viendo, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo sepa, pero allí va a estar el Espíritu Santo trabajando en su corazón y en su vida. Amén. Oramos al Señor.